Podcast Unitrópico presenta Entre patógenos y biodiversidad. Luzmari Velandia, bióloga de Unitrópico, nos contará sobre el trabajo de campo con las comunidades, la coordinación de equipos multidisciplinarios y cómo lograr capturas efectivas de fauna silvestre en cada grupo de interés para el proyecto de enfermedades infecciosas, manteniendo siempre altos estándares de salubridad y un manejo ético de la fauna silvestre. Seguimos en esta serie de podcasts entre patógenos. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y se trata de la captura de los animales, cómo los capturan para sacar las muestras. Y estamos con la bióloga Mari Velandia. ¿Qué más, Mari? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que son la captura de la fauna, de las expediciones que hemos hecho en el marco de este proyecto. Hablemos del precampo, ¿cómo hacen ustedes? El precampo, tal que lo veníamos hablando, Jairo, es esta fase donde vamos a los municipios de Paz de Ariporo y Yopal, que es donde estamos enfocados en realizar los muestreos, y buscamos estas fincas o la finca que va a ser donde vamos a realizar nuestra expedición general, ¿sí? Entonces nosotros este precampo, ¿en qué consiste? Nos vamos a visitar 3-4 fincas a la expedición. ¿Y qué vamos a seleccionar o por qué o qué, en búsqueda de qué vamos? Jairo, vamos buscando primero que sea una finca extensa, que tenga una gran extensión en número de hectáreas hablando, que tenga un muy buen bosque, buen robusto, ojalá un bosque primario, o sea que sea ya bien antiguo, que ojalá no esté perturbado antrópicamente, pero también que ojalá nosotros podamos observar que hay mucha fauna, principalmente como chigüiros, babillas, galápagas, garzas. Siempre priorizamos donde hay un garcero, nos encanta, porque es muy importante para nosotros la captura de las aves grandes. ¿Listo? Y entonces en este orden de ideas nosotros empezamos a evaluar. ¿Listo? Esta finca es muy extensa, tiene un bosque súper grande, súper maduro, súper chévere, pero también tiene, qué sé yo, tantos cuerpos de agua donde podemos capturar las babillas, las galápagas. Tiene un río y entonces podríamos encontrar lo que conocemos como la mata-mata, la trecay. Entonces en todo esto empezamos a evaluar. ¿Listo? Esto siempre se hacía antes a la expedición porque de ahí también de alguna manera creo que nos marcaba el éxito de una expedición. Nosotros conocer el sitio donde vamos a realizar nuestra expedición, ¿sí? Y entonces de acá, Jairo, te quiero contar una anécdota súper chévere que nos pasó, algo muy, muy gracioso y particular para nosotros, porque quienes hacemos este precampo, los mismos investigadores, ¿cierto? De acá del proyecto, del laboratorio. Entonces fíjate que nosotros normalmente siempre nos desplazamos 2-3 investigadores a tomar estas fotos, a ver las fincas, a hablar con los finqueros también, a contarles. Entonces imagínate que una vez nos fuimos, estábamos buscando por allá unas fincas en La Hermosa, Paz de Ariporo, esto es mejor dicho, cerca al río Meta. Tanto que era época lluviosa, era muy difícil el acceso por vía terrestre, entonces nos tocaba caerle más o menos en la vereda Alcaraván, en el Ruí, una finca que se llama el Ruí, donde precisamente estuvimos muestreando. Hasta ahí llegábamos en carro, dejamos el carro y ahí caíamos en canoa por todo este caño La Hermosa, que es uno de los caños más representativos de nuestra región, y ahí para abajo le caíamos luego al Meta, y el Meta por allá dábamos la vuelta y le llegábamos a La Hermosa por agua. Pues resulta y pasa que fuimos por allá, visitamos esta reserva San Pablo, una reserva súper bonita. Una maravilla, la verdad, un privilegio haber conocido tanto las personas que viven por allá. También fuimos a la reserva La Toraiba, todo esto en La Hermosa. Listo, ya veníamos de vuelta, habíamos ido en canoa, ¿no? Todo esto es en canoa con motor, así como muy... Y venimos de vuelta, ya salimos casi a coger la canoa como tipo 1:30, 2 de la tarde. Nos alcanzó a coger la tarde y nosotros veníamos pues preocupados porque dijimos fue puerca por hora. Y claro, aquí ya veníamos en contra, agua arriba, mejor dicho. Y veníamos nosotros a llegarle donde habíamos dejado la camioneta, que era en el Rubí. Y ya empezó a caer la noche y veníamos asustaditos porque claro, el señor de la canoa, don José de allá de La Hermosa, pues también venía dándole súper duro y yo no sé cómo, ¡pin! Se apagó. Y fue como, ¿qué pacho? No entender qué pasó. Y entonces, claro,
fue como, no, eso se arregla. Uno empieza a mirar para qué lado nos vamos a bajar, ¿no? Mientras se arregla. Y claro, eso estaba inundadísimo, era época lluviosa, o sea, tanto que la quebrada, el caño, porque es un caño, el caño de la Hermosa, estaba al nivel como de la vegetación, a la mitad de la vegetación, y fue como, uy, acá hay vegetación, acá también, ve, bueno. A ver qué dice don Joseito. Don Joseito es el señor de la canoa y nos quedamos todos como ahí sentados tranquilos y él como que intentó y dijo, no, eso fue no sé qué cosa y eso no tiene arreglo. Y todos, jajaja. Seguimos sentados. Como, ay, tan chistoso, no sé. Entonces como que todos, ay, sí, tan chistoso. Claro, cuando dijo, no, eso no se puede arreglar. Toca bajarse a nado. Entonces todo fue como, ya noche, porque ya estaba la noche en efecto. Entonces fue como, ¿y qué hacemos? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Y el señor va sentado sobre una tablita, porque pues en las canoas está ahí como el estante, pero son tablas. Y él se levanta, coge la tabla en la que iba sentado y empieza. Y fue como a remar. Y nosotros fue como, ¿es en serio? Claro, mientras lo pensábamos, llegamos más abajo porque como el agua iba hacia abajo, nosotros fue como, eso es un pedacito y ya, ¿no? Entonces, bueno, siguió como, también nos iba acompañando el conductor de la camioneta, ¿no? Y sí, entonces como que cogió una tabla también y empezó. Y cuando, claro, ya vimos que la cosa era muy en serio, íbamos dos chicas, Caterina y yo, y entonces nosotros bien señoritas, así sentaditas todas. Esto, cuando ya vimos que la cosa era en serio, fue como, bueno, ok. Pues ríete que la tabla era una tabla gruesa y de esas recién aserradas, o sea, el filo estaba, pero bueno, o sea, era para probarle finura a los investigadores, ¿o yo? Y claro, cogimos a dar, o sea, con tabla, porque no había de otra. Un solo remito iba, solo canalete, y fue como, dele una persona, todos queríamos el canalete porque es súper liviano y pues avanzaba muchísimo, pero pues solo había uno, era como que el que más tenga fuerza y dale con eso, y los demás estábamos con la tabla. Y empezamos a remar tabla, no sé qué. Claro, cae la noche y en la hojarasca cuando uno empezaba a alumbrar, se veían los ojitos de serpientes, de bichos. Y claro, está súper asustado, así, ¿cuánto quedan, Joseito? No, eso es allá en esa palma. Pues ya era noche, pero obviamente encontrar luz alcanzaba a ver una palma y que una palma allá en ese palmar, y en ese palmar dele nosotros canalete 2 horas, cuando al fin escuchamos unos perros. Y era la casa donde íbamos. Eso es como que gimnasio, 2 horas de gimnasio. Claro, pues nos rinde un montón. El señor no nos tenía nada de fe. Yo creo que el señor decía, por allá a medianoche iré llegando con esta gente, porque nada, claro, vejigas, todo, o sea, súper novatos nosotros tirando pues ni siquiera canalete era un cuento, era pura tabla, o sea, tabla y unas cosas gruesísimas. Y recién aserradas, obvio, eso ya un filo. Mejor dicho, y después ríanse de todo eso. Nada, eso fue súper chévere. Todavía nos reímos, es súper chévere. Es el precampo, y después llegan. Ese es el precampo, claro. Luego nosotros, ya después de esa súper anécdota, nosotros llegamos acá, hacemos un informe, pasamos, evaluamos con todo el grupo técnico-científico del proyecto y les contamos. Estuvimos de visita, visitamos esto, esta finca cuenta con esto, esta finca cuenta con esto, y todo el grupo decide cuál es la finca seleccionada y por qué. Normalmente temas ecológicos, siempre priorizamos que haya garcero, que chigüiros, el número de chigüiros, también la facilidad de capturar estos animales, porque puede que los hayan, pero si cerca hay un río, un bosque grandísimo y luego un río, ellos eso es una carrera que le llegamos a una expedición y se nos van y se machirean y hasta ahí llegamos todos. Entonces todas estas estrategias también se piensan, y esa es la importancia de hacer un precampo para luego hacer nuestra expedición. Bueno, hablemos entonces de los métodos de captura, cómo se capturan los animales que les van a sacar la voz. Listo. Nosotros somos un grupo aproximadamente, alcanzamos a componer casi un grupo de 25, 27 personas. Normalmente 20 personas investigadores entre los que están de base del proyecto, más los que se contratan para la fase de campo. Nosotros contratamos unos líderes porque tenemos 3 grupos taxonómicos principalmente. Nos dividimos en 3 grupos taxonómicos: aves, reptiles y mamíferos. Entonces como que cada uno va en su grupito, cada grupito van para lo que va.
Entonces contratamos... ¿Y se quedan en el mismo lado o diferente? En la finca, en la misma finca sí se queda, ¿sí? Digamos en el mismo predio todos vamos a estar, pero a la hora de la captura cada grupo está en su objetivo de captura. Y evitamos estar como todos en el mismo sitio porque somos muchas personas. Ven, y el almuerzo, bueno, toda esta situación. Todo el tema logístico nos lo brindan las fincas, los finqueros. Entonces, que esa es la idea también de que una contraprestación. Exactamente. Entonces, claro, todo lo que son desayuno, almuerzo, cena, refrigerios, hidratación, porque todo esto se contrata, el hospedaje, todo es con los finqueros y dividimos 3 grupos. Entonces tenía diciendo aves, herpetos y mamíferos, ¿cierto? Reptiles y mamíferos. Y todos nos vamos por diferentes sitios. Sí. Porque somos muchos, hablamos mucho, gritamos, nos reímos de pronto, entonces... Los animales. Exactamente. Por ejemplo, reptiles no es tan delicado por el tema de la bulla normalmente, pero aves, una garcita vio y la risa de no sé quién, o golpearon algo duro, no sé qué, y ¡fum! Los de aves siempre súper sigilosos. Mamíferos es un tema también súper importante. Vamos a empezar en este caso con mamíferos, por ejemplo, hablar de los métodos de captura. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con mamíferos? Mamíferos es uno de los grupos que más tiene métodos de captura, empezando porque trabajamos terrestres, mamíferos terrestres y mamíferos voladores. Entre los voladores están los murciélagos. Para ellos específicamente redes de niebla, ¿sí? Es una red súper delgadita que extendemos y ahí ellos cuando empiezan su hora de actividad empiezan a volar y bueno, van cayendo. Bien. Pero para los terrestres manejamos, por ejemplo, para chigüiros, lo que es el típico... los vaquianos nos ayudan a corretearlos y a capturarlos por medio de persecución. Se corren y luego se van enlazando. ¿Los enlazan? Se enlazan. Ay, aquí es un tema totalmente... ¿Ustedes aprendieron algo de eso o no? No es difícil. A correr y a gritar. Esa fue la parte chévere, gritar por allá en esa sabana. Claro, yo creo que y siempre es de resaltar el trabajo de los vaquianos, es la base fundamental de este proyecto. O sea, los vaquianos los contratan, ¿cierto? Sí, la finca es quien contrata, sí, nosotros, exactamente, porque además necesitamos que sea el finquero el que conozca las habilidades de las personas. Entonces ellos por simple trabajo de llano, por ejemplo, ya saben, no sé quién, buenísimo para enlazar, no sé quién, muy bueno atarrayando. Entonces ellos ya conocen todas las habilidades del personal que han trabajado en la finca, trabajan o han trabajado, y esto es realmente una súper estrategia para nosotros. Entonces, listo, el finquero le decimos, necesitamos 8 vaquianos, ¿sí? Entonces necesitamos 3 que tengan fortaleza para atarrayar, 3 para enlazar, así, nos dividimos todo por habilidades. Entonces, por ejemplo, los chigüiros, todo esto es persecución, se enlazan. Normalmente los vaquianos son quienes van enlazando, ¿no? O sea, a pie o a caballo. Eso también... depende de lo diestro que sea cada uno de ellos. Y el resto del equipo dentro de mamíferos vamos ya sea con nazas, que son como unos coladores grandísimos, por así decirlo. Vamos corriendo también, ayudamos a ya sea cogiéndolos con la naza o por lo menos ayudando a gritarlos. Y pues ahí sí, como dicen, ¿no? Pura carrera de chigüiro, eso es solo el arranque. Y ya, uno los ayuda a corretear, los cansa y después le dice al vaquiano, ¡ay, aquí hay uno! ¿Se cansan los chigüiros? Sí. Por eso es el dicho que como la carrera del chigüiro, el mero arranque. Ellos es un carreroncito pequeño, después pues por su contextura y todo, sí, ya se cansan. Entonces esa también es la idea, no dejarlos caer al agua, corretearlos, se cansan y uno empieza a llamar al vaquiano, ¡ay, no sé qué! Y venga y enlace y así. Ay. Chévere. Bueno, entonces ese es el de los mamíferos. Entonces toman la muestra y bueno. Bueno, no, pero ahí nos falta, por ejemplo, sí, aparte de chigüiros, cachicamos, que también se hace como ir a buscar un sitio donde... Y el cachicamo, que es, digamos, que los llaneros lo aprecian tanto porque es tan rico para ellos y les parece, no comienzan como... No. Déjenlo, no, eso es muy chévere. Creo que ellos entienden muy bien todo el contexto de la investigación, que igual son muy respetuosos. De los llaneros aprendí muchísimo de esta cultura. Uno siempre dice, en la finca todos se quieren comer y todos lo quieren... No, eso es mentira. Los llaneros o por general esta cultura campesina más bien son muy respetuosos. O sea, no es matar por matar, no es corretear por corretear ni nada. Ay, capturémoslo, lo matamos y ya. No.
Cuando no hay carne, pues se mata para el consumo, porque es apenas entendible que una persona que está a 6 horas del casco urbano venga por 2 kilos de carne, donde no hay ni siquiera la energía eléctrica suficiente para mantener una carne congelada o algo así. Entonces, claro, tienen que cazar para consumir, pero por ejemplo en el tema de los cachicamos y todo, fue súper chévere. Y lo veíamos mucho y lo hablábamos y lo valoramos también desde este tema como científico, y es que ellos normalmente no suelen consumir, por ejemplo, una cachicama, una hembra, porque entienden, o las Galápagos o todo esto, normalmente dicen los machos, las hembras para reproducción. A mí eso me pareció súper chévere y súper interesante. No solo conservamos nosotros desde acá, desde el proyecto, desde cómo escribimos, desde ellos también, y es lo más importante. ¿Cómo capturan entonces los cachicamos? Entonces los cachicamos, lo que hacen los vaquianos normalmente, ellos son los más diestros en esto, ¿no? Siempre van a ir buscando, ya por vegetación, por tema de cómo es el espacio, y dicen, no, por allí hemos visto cachicamos. Y entonces se van con un palín, un balde, porque claro, cuando apenas los ven, siempre a corretearlos, ellos se van a meter a la cueva y con un palín rapidito a ayudarlos a escarbar, porque esos animales les rinde muchísimo, y con el palín se va quitando la tierra, se va escarbando la cueva del animal, se coge, se saca y se pone en un balde, pues para que no aruñe tanto, porque sabemos que el tema de las uñas y pues puede ser peligroso como que araña el animal. Entonces, así es como capturamos lo que son cachicamos. Ya para el tema de, por ejemplo, hablaba de zarigüeyas, picures, ratones que también nos cayeron, se hacen con trampas tomahawk. Son unas jaulas grandes y ellas tienen como un mecanismo de que se les pone el cebo, ¿sí? Puede ser frutal, huevos, carne, pollo, cualquier cosita de cebo. Y lo que hacen es que el animal, al entrar a la trampa a comer el cebo, pisan como una tableta y se dispara la puerta y se cierra. Y así capturamos lo que son los picures. Cogimos muchísimos picures en el marco del proyecto, zarigüeyas o la chucha, los faras, que es como los conocemos comúnmente, y ratones también. Bueno, ya hacen la captura de los animales, luego hacen la muestra. Tomamos las muestras. Entonces, ¿qué hacemos? Capturamos todos estos animales y siempre vamos a tener un centro de acopio, que es donde se toman las muestras. Siempre va a estar ahí todos los profesionales. Y claro, en este caso que estábamos hablando de mamíferos, por ejemplo, Jairo, hay algunos individuos a los que demanda hacer sedación. Sí, hay que dormir los animales, ¿y por qué? Porque el solo estrés y todo, primero, no tomar la muestra puede causar pues que una herida tanto en los profesionales que están tomando la muestra, pero también el animal, es someterlo al doble estrés, viendo cómo le está intentando tomar una muestra, sacar sangre, a meter un hisopo para sacar una muestra. Entonces se pasan por todo un protocolo de sedación. Se duermen un ratito, se toma todo el proceso de las muestras y se vuelven a despertar. Nosotros, todo el equipo, va parte del equipo médico veterinario, que son quienes nos apoyan con todo el tema de la sedación y quien se encarga como del bienestar animal de toda esta fauna, porque siempre la idea es tomar la muestra y que el animal regrese sano y salvo a su... ¿Cómo lo marcan en el caso, por ejemplo, de los chigüiros? De chigüiros, todo lo que son mamíferos, por ejemplo, utilizábamos una tiza, que es la tiza para ganado que utilizan normalmente. Esta tiza, porque dimos cuenta que por agua y todo no se les borraba fácilmente. Nosotros necesitamos que dure un aproximado de 11 días, que son lo que duran nuestras expediciones. Entonces les pasábamos como unas marquitas con la tiza de ganado, para el caso solo de mamíferos. Bueno, ¿y las aves? Las aves, bueno, las aves ha sido un estudio súper chévere. Aquí creo que fue uno de los grupos que todos nos desafiaron. Todos los grupos, porque de alguna manera creo que escribiendo el proyecto o haciéndolo aquí desde la oficina, chévere, ¿no? No, vamos y cogemos el chigüiro y le tomamos listo, fácil, chévere, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, vaya a ver y hágalo, ¿no? Ahí es donde la risa al caballo. Pues llegamos a campo y listo, a coger aves, y necesitamos patos y garzas de ñapa, o sea, la vara estaba puesta por los cielos. Y bueno, llegamos con todo nuestro imaginario que nos habíamos hecho acá, y llegamos a campo y bueno, les ponemos las redes de niebla, que es también las mismas que mencionábamos para murciélagos, son las mismas que se utilizan para aves, solo que cambia como el tamaño de la red o algo así del ojal dentro de la red. Oh sorpresa, que resulta que poníamos redes y el pato, la garza, todo, no,
nada, no, eso no son tan caídos del zarzo, entonces no, volaban por un lado, por arriba, por abajo, por lo que fuera, y podíamos ponerles las redes ahí en el caño donde se veían, por toda la costa, donde fuera que estuviesen los patos así amontonados, y no podía. Por ahí no fue. Entonces, claro, empieza como todo este juego de conocimiento, de cultura, de todo con los vaquianos. Y ellos, bueno, y entonces no, y si nos vamos a caminar, nosotros llevamos la idea, sí, habíamos como trabajado la idea de trabajar en las noches. Entonces, listo, que no, que vamos a trabajarlo en las noches, que las aves no ven, que no sé qué, que las cogemos, que no sé qué, y listo. Entre todo este tema de conocimiento, de buscar estrategias también, de desespero de alguna manera, porque es tú ver un montón de patos, de garzas y no poder, sí, y no, era, de alguna manera también genera esa impotencia. Entonces empezamos como los vaquianos, todo irse en las noches a buscar, entonces cuando hay que la atarraya, con la atarraya, que la NASA es lo que les hablaba, este colador grandísimo, encandilarlos, ¿sí? Entonces, siempre la linterna a la cara, a los ojos del animal y empezar a que la linterna titile. Entonces, claro, el animal queda desorientado, encandilado, se lanza la atarraya o la NASA y así empezamos como a tener éxito con estas aves grandes. Pero digamos que esto aún así fue un paso a paso, porque en primera y segunda expedición hubo éxito, pero no tanto como en algún momento lo tuvimos en la tercera expedición. Creo que fue esta última. No, la última, hicimos 4, fue la penúltima en la tercera expedición, que era época seca. Estuvimos en Chaviripa, que es un aica, Chaviripa el Rubí, allá en Paz de Ariporo, y claro, al ser época seca también, en los cuerpos de agua, las aves y todo se concentran. Y Jairo, te cuento que en una noche, por ejemplo, capturaron de una sola atarrayada 34 patos. Esto era algo que no habían visto ustedes. No, increíble. O sea, una experiencia súper enriquecedora, súper bonita. Los profesionales, por ejemplo, de aves, tomar estas muestras y todo es una cosa de locos. No son tan, digamos, salvajes, no muerden tanto, no hay que sedarlos. Pues no, lo que es en aves y en reptiles no se trabaja con sedación. Ellos realmente, pues como cualquier animal silvestre, obviamente, van a tirar, a aletear, con las patas, aruñar y esto, pero no están, es más llevadero. Entonces, ¿qué se hace? Se capturan los animales, siempre se va a buscar un sitio alejado donde se está haciendo la captura, porque también la idea siempre es volver a capturar cada vez que se puedan más capturas en ese sitio. Si hay muchos, es volver. Entonces, bueno, se llevan al sitio donde se están tomando las muestras, se toman las muestras. Aquel proceso de la toma de muestras, lo mismo, sangre, hisopados orofaríngeos, rectales, si tienen ectoparásitos, que pueden ser como todo lo que a veces uno lo sabe, pues es más como piojos o algo así, todo esto se recolecta y ya, así vendría siendo para el grupo de aves, que fue una experiencia súper enriquecedora. Las marcamos, claro, porque para nosotros exactamente no es estratégico como volver a coger una ave 5 veces y a la misma tomarle las muestras. Entonces se toman todas las muestras, se toman las medidas también y muchas fotos para esa identificación, ¿sí? Tenemos que asignarle o identificarle, ponerle ese nombre científico que ya lo tienes, como decir, esta ave por esto y esto se llama así científicamente hablando. Y por último también, claro, cogemos las plumas de la cola y les hacemos un corte, y con eso la próxima vez que estamos capturando ya estamos viendo que no tenga ese corte en esa pluma, porque sabemos que es una recaptura y que ya la procesamos. Bueno, ¿y cómo hacen la captura de los reptiles? De los reptiles, listo. Esto es uno de los grupos realmente más abundantes en nuestro inmenso llano. Hay muchas babillas, mucha galápaga, que es uno de los grupos como más especiales en el proyecto. Normalmente utilizamos lo que es la atarraya, que es común, pero también las redes de arrastre, que son estos chinchorros grandísimos. Entonces nos vamos por todo una laguna, una cañada con estas redes de arrastre, y ahí van saliendo lo que son las galápagas, las babillas. Claro que uno de los animales, aunque sean muy comunes de verlos, son las babillas, ¿no? Pero pues bueno, o sea, también es un animal delicado y toda la hora de hacer la captura, y nosotros capturamos un número significativo
receptivo de babillas. Y también hay unas de un tamaño importante, y con los vaquianos aquí también empezaron estrategias. Por ejemplo, al inicio era de día, intentando amarrarlas, o que la atarraya, que la hacemos salir de la laguna o del pozo donde estén. Luego ya empezamos a ver que en las noches realmente ellas eran como mucho más tranquilas de alguna manera, y se pueden buscar con linterna. Porque los ojos van a estar, claro, vas alumbrando y ¡fum! Se van viendo los ojos de las babillas. Entonces, listo, nos íbamos a capturarlas y todo el tema. Y claro, empezaron acá, listo, enlazadas es una estrategia, pero enlace usted de noche como que no tanto. Empezaron ahí que vamos a utilizar unas horquetas. Y es una vara de madera en forma de Y, que el hecho es que pudiese pasar o sujetar el animal por el cuello. Entonces desde arriba el vaquiano la aseguraba primero con la horqueta aquí en el cuello, y ya alguien ayudaba a sostener el cuerpo, a cerrarle la mandíbula, y ahí ya empezábamos la sujeción del animal, y nos lo llevábamos a tomarle las muestras. ¿Cómo los marcan? A ellos, por ejemplo, se utilizaba un marcador para tubería de agua, que eso se vende acá, y le dura más o menos, le duraba los 12-15 días, súper bien, porque nosotros a veces íbamos a muestrar y las veíamos marcadas. Eso para el tema de babillas y galápagas, pero acá también eran súper importantes los matos, las iguanas y esto. ¿Y serpientes? No las trabajamos, pero entonces sí, lo que eran iguanas, por ejemplo, era más de observación, de irnos y ir caminando, ir viendo, allá hay una iguana, entonces el vaquiano que se sube, que ayuda a sacudir la rama, que cuando esta se cae uno está con la nasa abierta para que caiga ahí, o a corretearla, todo este tema. Y en el caso de los matos utilizamos las mismas trampas Tomahawk que hablábamos para mamíferos, para picures, acá también las utilizamos. Los matos son muy garosos por ejemplo, lo que es pollo, carne, huevos. Entonces se pone esto y esos matos de una llegan. Así trabajamos muchísimos matos también. Bueno, pues esos son los métodos de captura de esta expedición que han hecho ustedes, los del Lemo. ¿Se nos queda algo por contar? Más que por contar, Jairo, yo creo que es agradecer. Agradezco y valoro, o más bien todo el grupo del Lemo, del proyecto, agradecemos y valoramos el trabajo que hicieron nuestros vaquianos. Primero nuestros finqueros, ¿cierto? Estos finqueros que confiaron en el proyecto, en nosotros, en decir, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Y vengan a ver. Entonces, pero Jairo, súper chévere ver cómo un finquero se metía en el objetivo de captura. Necesitan 60 chigüiros, listo. Entonces vamos aquí, allá. ¿Qué faltan? Faltan patos, faltan garzas, faltan babillas, ¿dónde? Aquí, allá, no sé qué. Entonces verlos tan metidos en el cuento, al igual que los vaquianos. O sea, consideramos que todos estos resultados de base de nuestras expediciones, el trabajo es de los vaquianos. El conocimiento que ellos tienen, las estrategias, lo hábiles que son, no creo que nos sobran las palabras de agradecimiento. Nuestros horarios de trabajo eran extenuantes, realmente eran muy, muy duros, y ahí estaban, como así, ¿me entiendes? Al borde del cañón, a ver a qué hora. No, que toca salirle a las aves, que fue una de las estrategias que fuimos moviendo, el tema de la fase lunar. Entonces a veces la luna se escondía hasta la 1 o 2 de la mañana. A esa hora tocaba ir a muestrear las aves para que no nos vieran tanto y se pudiesen capturar más número. Entonces creo que todo el apoyo y los receptivos que fueron los vaquianos para con nuestro trabajo es lo que ahora nos brinda todo este mundo de posibilidades desde el proyecto y desde los resultados que tenemos. Muchas gracias. A ti, Jairo, muchísimas gracias. Escucha www.unitropicostereo.com.